Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 13 de febrero del año 2025. Les aseguro que el objetivo de este programa, cuando empezamos a contarles las cosas que ocurren a esta hora, no es el de darle el día a nadie, ni el de hacer que alguno no pueda pegar ojo esta noche, ni siquiera aunque se ponga un gotero de Cal Plus. Lo que sucede es que este equipo se debe a la actualidad y nos gusta estar pegados a la información, sobre todo a la de última hora. Y en este país, desde hace tiempo, la actualidad provoca desvelos en aquellos que están pendientes de que su nombre aparezca o no aparezca salpicado en algunas de las múltiples tramas sanchistas. Hace exactamente 2 semanas, Miguel Ángel Pérez publicaba en Libertad Digital que el comisionista Víctor de Aldama había denunciado que ya no podía acceder a mensajes de su teléfono móvil, mensajes como los que, por ejemplo, había intercambiado con ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Pues a esta hora, ahora mismo, Libertad Digital acaba de publicar una noticia que cambia radicalmente las cosas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues llamar a Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Aldama consigue recuperar los mensajes intercambiados con los ministros de Pedro Sánchez. Michael. Pues sí, lo acabas de contar, Dieter. Hace 2 semanas la defensa de Aldama denunciaba que después de que hubiera hecho la UCO pues un volcado de su teléfono móvil, pues se habían dado cuenta pues que algunas de las respuestas de ministros del gobierno al propio Aldama, pues que saltaba como un mensaje de error de que el código de seguridad había cambiado y por lo tanto no se podía acceder al contenido de esos mensajes, a las respuestas de los miembros del gobierno de Pedro Sánchez, de los ministros que habían intercambiado distintos mensajes con Víctor de Aldama. ¿Qué es lo que hizo Aldama? Pues a través de su defensa solicitó al juez Pedraz si por favor se podría ocupar un perito informático de hacer una nueva copia del teléfono móvil con el objetivo de recuperar el contenido íntegro de su móvil y tener por lo tanto pues una copia bruta, total, ¿no? de todo el contenido del teléfono móvil. El juez Pedraz hace unos días autorizó efectivamente a un perito designado por Aldama a realizar una copia completa del teléfono móvil con un sistema, con una herramienta informática distinta a la utilizada por la UCO, y lo que publicamos en Libertad Digital es que efectivamente esa nueva copia está obteniendo resultados muy satisfactorios. Todavía el proceso no ha finalizado del todo, pero sí que se están recuperando los mensajes, muchos de los mensajes que no aparecían en esa primera copia que se había entregado del teléfono móvil del comisionista Víctor de Aldama. Esto obviamente es muy relevante para la investigación, muy relevante para la causa, porque cuando se acabe este proceso de volcado del teléfono móvil de Víctor de Aldama, obviamente pues su defensa lo que hará será organizar toda la información obtenida, analizarla y posteriormente pues en sede judicial entregar diversos escritos a cada uno pues de esos 3 magistrados que están investigando tanto la trama Coldo como la trama hidrocarburos, con el objetivo de poder acreditar documentalmente y demostrar pues todas las afirmaciones y acusaciones que ya pues vertió en sede judicial Víctor de Aldama. Por la información que tú tienes, Miguel Ángel, el contenido de esos mensajes que ha conseguido recuperar Aldama ¿es un contenido sensible? Sí. Es un contenido muy sensible. Yo me atrevería a decir que lo más gordo está por llegar. Hay muchísimos asuntos que Aldama ha pasado de puntillas, que los ha dejado por encima de la mesa. Es verdad que en algunos medios de comunicación se han publicado ya algunos primeros mensajes, ¿no? Pero estos mensajes, digamos que son el aperitivo de lo que puede llegar. Con lo cual, pues las próximas semanas y meses van a ser fundamentales. Yo diría que los próximos 2 meses van a ser clave
clave, pero clave en esta investigación de la trama Koldo, especialmente la rama que afecta al Tribunal Supremo, la de los aforados, en la que a día de hoy solamente está imputado como aforado José Luis Ábalos, pero yo creo que de ahí en las próximas semanas va a haber muchísimas novedades muy importantes, muy graves, muy sensibles, y por supuesto pues las iremos contando, claro. Uy, 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 uy. Pero claro, Miguel Ángel, como hablas de ministros de Sánchez, si no puedes, no puedes, ¿eh? ¿Cómo se llama el canal de YouTube, el programa de YouTube que tienes, Miguel Ángel? Medidas cautelares. Guárdate algo para medidas cautelares, ¿eh? Que sé que lo está petando, pero ¿algún nombre puedes dar? Lo digo porque es que me están petando el WhatsApp de todos los ministros diciendo, ¿soy yo el que me tengo que tomar Cal Plus triple? ¿Algún nombre o mejor no? A ver, es verdad que Víctor de Aldama ya en sede judicial puso encima de la mesa unos cuantos nombres, ¿no? De hecho señaló a varios ministros. Yo desde luego ahora mismo los que creo que lo tienen más fastidiado el tema es desde luego el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, por supuesto Santos Cerdán, y, por supuesto, mensajes relacionados con el rescate de Air Europa por parte del gobierno de Pedro Sánchez y la gestión como intermediaria de Begoña Gómez. Son asuntos que se han puesto encima de la mesa, que no se han profundizado todavía, que no ha salido todavía la información más sensible sobre todos ellos y, por supuesto, eso es cuestión de tiempo. Última pregunta que te hago, Miguel Ángel. Ayer provocaste un terremoto en la tertulia con esa noticia, la UCO preparando 2 informes que incriminarían a Santos Cerdán. ¿Cuándo calculas en tiempo que vamos a saber algo más de esos informes? ¿Se puede decir? Yo creo que semanas, es cuestión de semanas. Yo creo que 7, o sea, yo creo que en máximo 2 meses, en estas semanas, yo creo que se va a conocer la información muy sensible, que desde luego va a dejar en una situación complicadísima a Pedro Sánchez, a su gobierno y al Partido Socialista. O sea que yo creo que es cuestión de semanas. Hay que tener en cuenta, Dieter, que la semana que viene y la próxima vuelven las declaraciones en el Tribunal Supremo. Vuelve a declarar la semana que viene Koldo, García, vuelve a declarar Ábalos y creo que eran un total de 17 testigos relacionados con la trama Koldo en el Tribunal Supremo. Obviamente, yo creo que se está también un poco a la espera de a ver qué pasan en esas declaraciones, a ver qué es lo que dice cada uno, etcétera, y yo creo que también va a estar especialmente atento a lo que diga cada uno de ellos Víctor de Aldama. Has escuchado, ¿no, Esmeralda? Le he dicho a Miguel Ángel, sensible, muy, muy sensible. Y grave, ha dicho también. Uf. Medidas cautelares, Michael. Muchas gracias por tu ayuda, como siempre. Un abrazo, Dieter. Y luego, si la gente no duerme, que no me digan a mí, ¿eh? Miguel Ángel Pérez, el responsable, porque yo pensaba hablar de vivienda, que es de lo que quiere Pedro Sánchez que hable, porque como todo el mundo sabe, desde hace 6 años y medio, 7, a punto de 7, el que gobierna en España es el Partido Popular, que es el responsable de que lo de la vivienda vaya todavía peor que antes. Pedro Sánchez, cada vez que tiene follón, se lo hemos dicho, monta un pequeño show sobre vivienda. La última vez que lo montó se fue a hacer una visita a una promoción de alquiler asequible para jóvenes en Leganés que había montado el PSOE antes de perder las elecciones, y luego se supo que la promotora se había paralizado porque era de una empresa de la trama Koldo, que entró en concurso de acreedores, y si no debe ser por el alcalde del PP de Leganés, los jóvenes con los que se hizo el vídeo Pedro Sánchez antes de las elecciones se quedan sin vivienda. Bueno, hoy no se ha ido a Leganés, se ha ido a Sant Boi de Llobregat, a Cataluña, a visitar otra promoción de viviendas públicas. Y ha estado con Salvador Illa. Y después le han montado un atril en los bajos de un edificio para que Pedro Sánchez hiciera 2 cosas. Primero, evitar el cruce con la gente, y luego dar un mitin sin que le puedan preguntar los periodistas. La ley de vivienda funciona allí donde se aplica.
allí donde se aplica. Y yo creo que Cataluña es el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo. Los datos demuestran que se está conteniendo, aun siendo todavía precios muy altos, los precios de alquiler en el último año, en los 270 municipios, entre ellos Sant Boi, declarados zonas tensionadas. Cataluña es el ejemplo a seguir, según Pedro Sánchez. Ha terminado la comparecencia y no ha aceptado preguntas. Ha convocado a los medios de comunicación para que cubrieran el acto, pero al terminar se ha ido por donde ha llegado sin darle a los periodistas la posibilidad de preguntar. Y yo lo entiendo, no es que lo defienda, pero lo entiendo, porque si Pedro Sánchez dice los datos están ahí, pues a lo mejor alguien le quiere preguntar por los datos. Pedro Sánchez corría el riesgo de que alguno de los periodistas presentes le preguntara, por ejemplo, por lo que está provocando esa regulación del precio del alquiler en Cataluña, que ha dicho Sánchez que es el ejemplo a seguir. Pues, como ha hablado de datos, un dato: el número de contratos se desploma un 17% en Cataluña, según los datos del propio gobierno de Cataluña. Más datos. El titular se lo saco de La Vanguardia, para que no digan. El precio de la vivienda acelera en Cataluña y sube un 8% al cierre del año. El precio medio por metro cuadrado en Cataluña cerró 2024 en 1.764 euros, casi un 4% más que la media española. Esto en cuanto a los precios. ¿Pero no quiere datos? Más datos. ¿No es un ejemplo Cataluña? Más datos. El Economista. Cataluña solo da respuesta al 4% de demandantes de vivienda social. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas, la Administración Pública catalana adjudicó una media anual de 3.450 viviendas durante los años 21 y 22, los últimos datos. ¿Saben cuántas personas estaban inscritas para solicitar estas 3.400 viviendas de protección oficial? 85.600, y solo había 3.400. Más datos. Y para que vean, de La Vanguardia, que les decía antes, Diario El País. Cataluña acumula un déficit de 10.000 viviendas anuales en la última década. Es El País haciéndose eco de datos de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, que han denunciado que hay un serio problema de la vivienda en esta comunidad, que no se están cubriendo las necesidades de los ciudadanos, a pesar de que Pedro Sánchez nos ha dicho ya a los españoles que el ejemplo a seguir es Cataluña. Según el estudio, en Cataluña hay 1.100 promociones en marcha y la oferta ha descendido en un 36% en muchos municipios. Les voy a contar lo que ocurre en el municipio más importante de Cataluña. ¿Les suena Barcelona? Es el que está más poblado, por eso digo que es el más importante. Titular del Español, más datos. La construcción de viviendas se desploma en Barcelona. En Barcelona, que es donde se concentra la mayor demanda, se iniciaron el año pasado un 11% menos de casas que el año anterior. ¿Saben por qué? Porque los promotores privados han decidido abandonar la ciudad después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya sacado una norma que les obliga a reservar un tercio de pisos protegidos en todas las promociones que construyen. Este es el ejemplo que hay que seguir, según Pedro Sánchez. Y otro titular más. El Confidencial. Pasado martes. La Comunidad de Madrid lidera la construcción de vivienda protegida y duplica a Cataluña. ¿Cómo puede arriesgarse Pedro Sánchez a permitir preguntas de los periodistas? ¿Para qué? ¿Para que pase lo de Pilar Alegría y Yolanda Díaz? No puede arriesgarse ya no a mezclarse con la gente, por eso le montan el atril en los bajos de un edificio por construir, sino a mezclarse con periodistas que se atrevan a ponerle los datos de los que él presume. Los datos son del propio Gobierno de España. Estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda. Último informe. Comunidad de Madrid lidera la construcción de vivienda protegida construida con 11.000 nuevos pisos protegidos. Pero Sánchez dice que sigamos el ejemplo de Cataluña. Miremos, según el Ministerio de Vivienda, ¿cuántas construyó Cataluña? Anda, la mitad que Madrid. La mitad que la Comunidad de Madrid. Cataluña, toda Cataluña, la mitad que la
Comunidad de Madrid. Estos son los datos que hay. Y después de que ustedes sepan y conozcan los datos, les propongo que escuchen lo que ha pasado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, porque la portavoz socialista Mar Espinar, es la que acaban de colocar, le ha preguntado a la presidenta, bueno, preguntado es un decir, se ha enfrentado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de la vivienda de la que hablaba Sánchez en Cataluña. Alquilar una casa en Madrid es una pesadilla. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha decidido disfrazarse de Aznar y va por ahí al grito de ¿quién es usted para decirme a mí a qué precio puedo alquilar mi casa? Yo no le estoy pidiendo que todos los madrileños puedan vivir en un ático como el suyo. Lo que le estoy pidiendo es que todos los madrileños con su salario puedan acceder a una vivienda digna. Esa es su responsabilidad. El precio de la vivienda ha crecido enormemente en España entera por culpa de sus políticas. Sus leyes no funcionan y yo no pienso decirle a un vecino de Fuenlabrada lo que tiene que hacer con su vivienda porque es suya y la propiedad es sagrada. Que no soportan que nosotros hagamos las cosas correctas y para todos los ciudadanos. Pedro Sánchez en 6 años ha construido 0 viviendas de las 184.000 prometidas. Eso sí, ha habido pisos para las sobrinas de algunos ministros y también, según el señor Aldama, ese que decía que la señora Maroto era una pesada, para pactarlo con el señor Ábalos, según dice, en mitad del Paseo de la Castellana. Ese es el plan del señor gobierno. A la desesperada. Pues una vez que parece que los datos de la vivienda no son precisamente como para que sigamos el ejemplo de Cataluña y para que Pedro Sánchez presuma con ella de nada, vamos a seguir hablando de datos porque les hemos dicho que estamos pegados a la actualidad en este programa. Nuestro presidente acaba de escribir en Twitter. ¿Qué pone, Esmeralda? En España no solo prospera la economía, también lo hace la justicia social. Los datos de la nueva encuesta de condiciones de vida del INE muestran que los ingresos medios anuales de los hogares crecieron 2.175 euros y que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social se han reducido a los niveles más bajos de la serie histórica. Queda mucho por hacer, lo sabemos, pero nadie puede negar que avanzamos en la dirección correcta. ¿Que nadie puede negar que avanzamos en la dirección correcta? Miren, en la última parte del programa le voy a preguntar a Juan Ramón Rayo por estos datos de este estudio del Instituto Nacional de Estadística. Pero, como saben que a mí, sobre todo en esta parte del programa, antes de entrar en la tertulia, lo que me gusta es darle a ustedes datos y que escuchen, a ser posible, íntegras las declaraciones que hacen los políticos. Les voy a dar datos, sin dar una sola opinión. Del estudio del que acaba de decir Sánchez, que es como para que, vamos, estemos eufóricos. En ese estudio se habla del porcentaje de niños que están en riesgo de exclusión social. Antes, cuando se hablaba de este porcentaje, se hablaba de pobreza infantil. El concepto pobreza infantil ya saben que solo se puede utilizar cuando gobierna el PP. Si gobierna el PSOE, no. Entonces, les hablaré de el porcentaje de menores de 16 años con riesgo de exclusión social. Cuando entró a gobernar Pedro Sánchez en el año 2018, este mismo estudio del INE dijo que en España el riesgo de pobreza infantil era del 29,9%. Había el 29,9% de niños en riesgo de exclusión social. Y eso llevaba a titulares de, en España, 1 de cada 3 niños son pobres. Incluso hablaban de niños que morían porque no tenían para comer. Quédense, dato, 2018, pobreza infantil 29,9%. 2019, un año Sánchez, 30,8. 2020, 31,8. 2021, 33,2. 2022, sorpresa, baja, 32,2. 2023, sube, 34,3. ¿Saben qué dato ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística que se le ha olvidado comentar a Pedro Sánchez? La pobreza infantil en 2024 asciende al 34,7%. 34,7%. Cuando entró a gobernar Sánchez estaba en el 29,9%. Hoy en el 34,7%. Busquen en la serie histórica del INE algún momento en el que esté en el 34,7%. Récord absoluto
de la historia. Hace menos de un mes, El País publicaba un reportaje que titulaba «La vivienda está creando nuevos tipos de pobres en España». ¿En qué se basaba El País? Pues en que los hogares en situaciones de pobreza dedican más del 70% de sus ingresos a pagar el alquiler, frente al 48% que dedicaban en 2007. Y el esfuerzo que se debe hacer un hogar cualquiera para adquirir una vivienda es más del doble del que se hacía en 1987, según datos no de Libertad Digital, sino del Banco de España de José Luis Escrivá, que digo yo que no será sospechoso, o sí, para Sánchez. Un factor fundamental para entender lo que pasa con la vivienda y con la economía en general en España en los últimos años es el brutal aumento de la población que estamos viviendo. Este jueves el INE ha dado también otro dato, y es que la población de España en el último trimestre de 2024 ha superado por primera vez los 49 millones de habitantes, sobre todo al aumento de la inmigración. La población creció el año pasado en otro 500.000 de personas respecto a 2023. Y desde el INE dicen que se debe al incremento de personas extranjeras, porque las nacidas en España disminuyeron. Durante el cuarto trimestre de 2024, el número de extranjeros aumentó en más de 100.000 personas frente a las casi 15.000 de nacionalidad española. Si nos fijamos por nacionalidades, en primer lugar, en el top estarían colombianos, llegaron más de 43.000, en segundo venezolanos, llegaron más de 30.000 y en tercer lugar marroquíes, en el último trimestre llegaron casi 28.000. Hay que destacar que la población creció en todas las comunidades, pero especialmente en Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña. Cuando Pedro Sánchez llegó al poder en el año 2018 había 46,5 millones de personas en España. Hoy hay 2,5 millones de personas más, de 46,6 a 49. ¿Saben lo que supone un aumento de 2,5 millones de personas más, sobre todo concentradas en determinados puntos del país? Pues entre otras cosas, un aumento de la demanda de todo, porque a esas personas les gusta vivir bajo un techo. Hay una demanda de vivienda y por eso hay que construir más vivienda. Si no dejas que la construya el sector privado, y Pedro Sánchez en 6 años y medio tiene el récord de no construir vivienda social, pues el problema empeora, pero dice que hay que seguir el ejemplo de Cataluña, que es donde están peor. Pero que aumente la población en 2,5 millones de personas también dispara el consumo, por ejemplo, de energía. Y les cuento esto porque España es el único país de nuestro entorno que, viendo que crece la demanda de energía, lo que está haciendo es cerrar centrales nucleares. Ayer se comentó poco, aquí lo dijimos, pero yo creo que se ha comentado poco. El Partido Popular presentó una proposición no de ley, no es vinculante, luego el gobierno puede hacer lo que le dé la gana, pero la presentó en el Congreso para decirle al gobierno que deje de cerrar centrales nucleares en España. Bueno, pues salió adelante. El PSOE votó en contra, pero salió adelante. Si el gobierno sigue adelante con sus planes, la primera en echar el cierre va a ser la de Almaraz, en la provincia de Cáceres. El primer reactor en 2027 y el segundo se cerrará en 2028. Almaraz es un municipio de 1.600 habitantes, cuyo alcalde es socialista, Juan Antonio Díaz. Y en el Congreso hay 4 diputados del Partido Socialista de Extremadura: Emilia Almodóvar, Maribel García, César Ramos y Juan Antonio González. Todos ellos, los 4, ayer votaron en contra de evitar el cierre de centrales como la de Almaraz. No puede ser, Esmeralda, que los 4 diputados del PSOE de Extremadura votaron a favor del cierre de Almaraz. Los 4. También César Ramos, el que pronunció la famosa frase de
Larga vida Almaraz, eran otros tiempos, era el año 2010. ¿También votó a favor? También César Ramos, sí. Sí, el verano pasado, en junio del 2024, Dieter, 13 diputados nacionales, esto también es interesante, del Partido Socialista, del PP y de Vox, fueron a visitar la central extremeña. Vieron sus tripas desde dentro, vieron el edificio de turbinas, el de combustible, la sala de control e incluso hablaron y se fotografiaron con los trabajadores. Y entre esos diputados estaban César Ramos, el de Larga Vida Almaraz, estaba Emilia Almodóvar, Maribel García, Juan Antonio González, estaban los 4 diputados del Partido Socialista extremeños al completo. ¿Saben lo que escribió ese día en Twitter César Ramos? Abro comillas. Hoy los diputados socialistas hemos visitado la central nuclear de Almaraz. Seguiremos defendiendo aquellas industrias que generen desarrollo en la región y la continuidad mientras no haya una alternativa que garantice, como mínimo, el mismo número de empleados. Cierro comillas. Pues ayer César Ramos, ayer Emilia Almodóvar, Maribel García y Juan Antonio González dejaron tirados a todos esos trabajadores con los que aquel día no les importó fotografiarse. El 18 de enero unas 7.000 personas salieron a la calle allí en Almaraz para decir no nos rendimos porque no queremos volver a ser emigrantes si se cierra esa central nuclear. Estuvo el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Es verdad que solo 40 minutos porque luego se marchó corriendo al Congreso Regional del partido. Hoy han hablado algunos de los 4 diputados socialistas que han traicionado a los trabajadores con los que se hicieron la foto, traicionado a todos los extremeños, traicionados también a los que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, viven de la energía que viene de Almaraz y, por supuesto, también han traicionado a su propia palabra. Uno de ellos, César Ramos, el de Larga Vida Almaraz, lo que ha dicho es que la PNL del PP era una trampa porque pedía otras muchas cosas. Anda, mira, sí que los decretos ómnibus de Sánchez sí pueden hacerse, pero una PNL en la que dices el cierre de Alcaraz y, por cierto, que otras muchas cosas incluían para que el PSOE votara en contra. Pues mira, acabar con la tasa de gestión de residuos, que es la llamada tasa Enresa, que tiene asfixiadas a las empresas que gestionan las centrales nucleares y que es la forma que tiene el gobierno para ir poco a poco forzando su cierre, ahogándoles a impuestos y a tasas. Los diputados socialistas extremeños lo que han dicho es que eso es una amnistía fiscal y que por eso ayer votaron pues sí cerrar Almaraz y dejar en la calle a sus más de 3.000 trabajadores. No olvidar, es Dieter la segunda empresa por número de empleados de toda Extremadura. Así que votaron en contra de Almaraz por una cosa fiscal. Supongo que cuando haya que votar lo del salario mínimo, también votarán en contra por hacerles pagar a los del salario mínimo el IRPF. Les he dicho antes que pese al voto en contra del PSOE, ayer salió adelante una proposición no de ley del PP para pedir que no se cierren las centrales nucleares en España. ¿Y cómo consiguió el PP ganar esta votación? Pues porque Esquerra Republicana de Cataluña y Junts se abstuvieron. En el caso de Junts no es tanta noticia, pero en el caso de Esquerra supone un giro radical en la posición de Esquerra Republicana. No sé si ustedes saben que Cataluña es la comunidad española con más reactores nucleares. Tiene 3, 2 en Ascó y 1 en Vandellós. La energía nuclear aporta en Cataluña hasta el 60% del mix energético, con mucho la principal fuente de energía. Respecto al resto de España, en España la media el 20%, en Cataluña el 60%. Cuando Extremadura cierre los 2 reactores, Almaraz 1 y Almaraz 2, el siguiente en cerrar debe ser el de Ascó 1 en Tarragona. Esta tarde Esquerra Republicana ha pedido que comparezca la sustituta de Teresa Rivera, la señora Aagesen, para explicar el cierre de las centrales nucleares. Dice Esquerra, sí, está muy bien, pero que nos digan qué van a hacer con todos los trabajadores y cómo van a suplir la generación de energía. Uy, 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 que viendo la posición de los independentistas catalanes de ayer y de hoy, no me extrañaría que en la España de Sánchez, donde todo es posible, nos lleváramos también una sorpresa con esto. Y a lo mejor, a no más tardar, vemos a Pedro Sánchez comparecer, no rueda de prensa, hacer una declaración institucional desde los bajos de un reactor nuclear en Cataluña y le escuchamos decir que
Las de Extremadura se cerraron, pero que el resto de comunidades deben fijarse en lo bien que le va a Cataluña con la energía nuclear y que los extremeños y el resto de españoles vayamos tomando nota. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.